En Brasil no se habla más de salida de soja ni para Asia, ni para China, ni para Rotterdam. Vía el Pacífico está concentrado en sus propios puertos. Ahora, vemos quién fue el impulsor de estas ideas y si ahora se está poniendo en todo Brasil, podemos estar seguros que esto es porque Brasil no va a perjudicar a sus productores, que fueron los propulsores de esta etapa, haciendo puertos que podrían perjudicar a sus propios productores, y creo que Brasil ha llegado a una determinada conclusión que la salida por el Atlántico es realmente la mejor alternativa, que ya se dijo en un estudio de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, del año 2000. Hay una importante coincidencia que, si queremos sacar lecciones, tenemos que mencionarlo. Brasil estaba pensando en los años 90, fin de años 90, en corredores bioceánicos para sacar su soja. Y Chile comenzó en 1980 y algo, antes de... Pero en los últimos años anteriores al 2000, en la privatización de los puertos. Creo que en el 98 empezaron en realidad las concesiones. Ahora, los operadores chilenos necesitaban inversores. Entonces hace su propaganda en diarios chilenos para aprovechar las ideas brasileñas de corredores bioceánicos para vender sus puertos. Y pronostican que sus puertos serán puertos pivotes. Un puerto pivote es un puerto que concentra de una gran área regional todas las cargas. Y esta área regional sería Chile, Brasil y Argentina. Y en sus proyectos incluyen grandes volúmenes de tránsitos y ya calculaban con el corredor de Capricornio para la salida de soja. Y después llegan también a las provincias del norte, que vamos a contar después con algunos detalles. La prensa chilena se ocupa de sembrar un cuento en toda la región de supuestas menores distancias a Asia, desde puertos del Pacífico que desde los puertos atlánticos. Y esto significaría que sus puertos tendrían grandes ventajas para la salida de exportación de la región a Asia, incluyendo el norte argentino. En el 2000, CEPAL, Comisión Económica para América Latina, decide emitir serias advertencias sobre falsas propagandas publicadas en algunos diarios chilenos, que cita en el estudio, entre otros, del Mercurio. Y reproduce esta propaganda en su estudio, que se llama El potencial de puertos pivotes en la costa del Pacífico sudamericano. E incluso menciona las propagandas chilenas del megapuerto de Mediciones cerca de Antofagasta. Este fue en el año 2000, el megapuerto de Mediciones todavía es un puerto más chico que el Terminal 4 de Buenos Aires. La primera observación de CEPAL fue que se debía dejar muy claro que no todas las distancias a Asia son menores desde puertos chilenos que desde puertos argentinos, y publica una tabla de distancias para varios puertos en Asia, desde Valparaíso y desde Buenos Aires. Y dice lo que hay que hacer para comparar distancias: usar un globo terráqueo, o si usa un mapa extendido donde está América Latina y América en el centro, y Asia por el lado del Atlántico y Asia por el lado del Pacífico. Y acá hay cuatro distancias en millas. Una milla son 1852 metros, de Buenos Aires a Mumbai, Singapur, Hong Kong y Yokohama. Buenos Aires, Mumbai en India, 8.258. Desde Valparaíso,
creo que esto es Asia también, aunque algunos no lo quieren reconocer, desde Valparaíso, yendo por debajo del estrecho de Magallanes y seguir después la misma ruta que se usa prácticamente que desde Buenos Aires, 10.223 millas. Ahora si va directamente por el Pacífico, 11.704 millas. Buenos Aires, Singapur, 9.300 millas. Valparaíso a Singapur, 9.950. Hong Kong, desde Buenos Aires, 10.600. Desde Valparaíso, 10.530. Se ve que acá la balanza se empieza a tumbar. Está un poquitito más cerca de Valparaíso. Y Yokohama sí está 10.650 millas de Buenos Aires y 9.820, así que 830 millas más lejos de Buenos Aires que de Valparaíso. Pero este puerto es sumamente importante y todavía está 650 millas más cerca de Buenos Aires, pero tiene muchas otras ventajas. Singapur es un importante puerto concentrador para todo el sur y sudeste de Asia. Por ahora es casi tan importante como China. Recién al norte de Hong Kong la distancia es menor que el Pacífico. Además, este estudio de CEPAL analiza muchos otros factores que se deben tomar en cuenta. No se debe hablar solamente de distancias geográficas, hay que hablar de distancias económicas. Hay que ver la estructura del mercado en cada región, cuántas empresas marítimas sirve la región o las regiones y la oferta y la demanda. Y para ver si conviene o no la salida por el Pacífico se deben considerar varios aspectos y se debe estimar cuánto cuesta mover una carga de un lugar a otro, incluyendo los costos de la infraestructura. Este es el consejo de CEPAL y dice, cuidado, la inversión en construcción y mantenimiento es un enorme costo, hay que ver cuál es la distancia económica. Ahora bien, estas distancias que miramos son importantes para un buque tramp. Un buque tramp es un buque que un fletador alquila para hacer un viaje con su carga. El buque se presenta en el puerto que el fletador designa en el momento que el fletador lo quiere y después de completar la carga el buque va directamente del primer puerto de carga al primer puerto de descarga y cruza los océanos en la línea más corta posible. Y entonces sí, la distancia se refleja en la tarifa, el flete. Pero buques de líneas regulares, incluyendo buques portacontenedores, no van directamente de un puerto chileno a un puerto en Asia. Y como todos los tráficos de buques portacontenedores en el mundo, siguen las costas de continentes y después cruzan los océanos. Vamos a ver dos ejemplos de itinerarios de empresas de navegación. Lamentablemente es una copia de copia y no sale muy bien. Esto es una empresa que se dio en el año 2011, este itinerario que tenía de San Antonio vía la costa del Pacífico, después Centroamérica y seguía hasta Manzanillo. Ahora hay muchos que la hacen directamente al Canal de Panamá. Al crecer la importancia de esta zona, se achicó ya en un primer paso y ahora de allá pretender que van así ni 1000 años de acá. Y esto es lo que es un itinerario de Buenos Aires vía 2 o 3 puertos de Brasil a Santos, a Durban, a Singapur y sigue después su ruta. Y lo que hay que hacer, y recién mencionó el señor comparando
digamos, el transporte, hay que ver cómo son los buques. Un buque para ir desde Valparaíso a Hamburgo son 33 días, como vimos, y son menos de 20 días si sale por el Atlántico. En el estudio de CEPAL no encontró ninguna indicación que puertos chilenos se pueden convertir en puertos pivotes con el aporte de cargas destinadas a Asia. Ahora, mucho cambió en el mundo del transporte, que las distancias son las mismas y no hay muchas diferencias en otros factores, pero si las hay, habrá que analizarlo y cuantificarlo. Pero se sigue difundiendo las propagandas que las distancias son menores desde los puertos chilenos. Bien, hasta acá la parte del corredor bioceánico de Capricornio y cómo un gran productor forjó ciertos cambios. Ahora vamos a ver algunos casos de nuestros pasos cordilleranos y después voy a mostrar un corredor bioceánico argentino y algunas referencias que todavía se siguen haciendo en la Nea Nova y también la propaganda que hace el corredor bioceánico central con las ventajas de un túnel que tiene ciertas semejanzas con las propagandas chilenas del año 2000 de los puertos. Acá vemos los nuevos pasos cordilleranos más importantes y de esto sin duda el Cristo Redentor es el más importante. Hay un proyecto de un túnel de 53, otro no sé, creo que son de 10 kilómetros, hay un proyecto en el túnel de San Juan y está el proyecto que hemos escuchado recién desde Bahía Blanca a Chile. El Cristo Redentor es por lejos el más importante, tiene los mayores problemas, está al límite de su capacidad y hay muchos días que se debe cerrar por nieve. Esto requiere urgentes soluciones en el corto plazo que difícilmente se puede hacer con un túnel de 50 kilómetros. Ahora, si se va adelante con este proyecto, ¿qué solución van a dar al paso de Cristo Redentor en el corto plazo? Vamos a esperar que esté el túnel. Y hay que leer bien informes europeos sobre los túneles de San Gotardo. Hay dos túneles de San Gotardo, igual como acá en el Cristo Redentor, uno alto y después de muchísimos años se empezó al fin de los años 90 con los estudios para hacer un segundo túnel. Las perforaciones después de 6 años de estudios comenzaron en 1996 y terminaron en el 2010. En el 2010 estaba el agujero en los Alpes y se podría caminar de Suiza a Italia. Y empezó la instalación. Y esta instalación se piensa terminar en el año 2017 a confirmar. Póngale Google en el túnel de base de San Gotardo. Pero en Europa se leen muchos otros estudios cuando se pone en el túnel de San Gotardo. Se menciona también estudios de dos profesores de Oxford que creo que vale la pena leer. Uno se llama Megaproyectos y riesgos, una anatomía y ambición. Este fue el primer estudio de estos dos profesores, principalmente por Bent Fluchberg. Pero después siguió otro, toma de decisiones en megaproyectos, análisis de costo-beneficio, planificación. ¿Y qué dice nuestro amigo Fluchberg? Que tiene muchos seguidores en Europa y en Estados Unidos. Señores que pagan impuestos, les doy un primer consejo. Ustedes tienen que hacer preguntas. Ustedes tienen que preguntar, ¿quién va a pagar qué? Ahora bien, si le contestan, es totalmente privado,
usted no pregunta más, porque es riesgo del inversor y no hace falta más preguntas. Pero si parte será pagado por fondos públicos, las autoridades deben hacer control. ¿Quiénes son las autoridades? Son los congresos, pero da un consejo. No solo deja esto en mano de sus autoridades, son todos los que pagan impuestos que tienen que controlar. Ellos mismos deben cuidar que no haya errores básicos en los estudios que él ha encontrado en muchas mega obras que él ha analizado a fondo. Y ellos han desarrollado métodos para contener y controlar información defectuosa, enfocándose en mejoras en la contabilidad, en la responsabilidad. Porque en sus estudios del 2005, Fluchberg identificó dos causas principales de políticas y manejos de desinformación. Representación defectuosa estratégico, es decir, él mismo pone esto, mentir, pero también un sesgo optimista, pensar con demasiado optimismo. Y en la propaganda del web de inicio del corredor bioceánico central podemos leer que la importancia estratégica de la cuenca del Pacífico en la economía mundial vuelve urgente en América del Sur la necesidad de contar con una salida segura y confiable hacia ese océano. Hoy no hay una conexión física eficiente. La cordillera de los Andes, con sus 7.200 kilómetros de longitud y 4.400 metros de altura, actúa como barrera. Como ustedes ven, esta es la misma propaganda que usaron en el año 2000 los puertos chilenos en su propaganda, que fue rectificado y rechazado por el estudio de CEPAL. Entiendo que recientemente Chile efectivamente ha pedido al corredor bioceánico central más informaciones sobre los flujos de carga proyectados. Para llegar a 70 millones de toneladas hay que mover mucha economía y crecer mucho. Ahora, siguiendo un par de preguntas de Fluchberg, podemos preguntar quiénes van a pagar el proyecto del corredor bioceánico central. Si el proyecto sería puramente privado, los riesgos serían totalmente de los que toman la iniciativa. Pero en el caso del corredor bioceánico central, figuran gastos en el presupuesto de la nación, de modo que hay aportes del Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué es que va a pagar nuestro Estado? Yo he pedido esta información hace 2 años, y repetido en el mes de junio, al presidente de la comisión de este ente en el Senado y en la Cámara de Diputados, y solamente recibí una recepción de 2 veces, la primera vez en 2012 y otra vez este año, que han recibido mi pedido y que me van a citar. A esta altura parece conveniente que recordemos el título de mi presentación y ver si con este estudio que se debe hacer podemos encontrar lecciones para nosotros. Y creo que los hay. La propaganda del corredor bioceánico central se refiere de la misma forma a los ventajas de comercio con Asia. No discute el corredor bioceánico central. Discute que ellos dicen que una gran parte va a ser carga y hasta incluso en el puerto de Singapur, en su plano de carga de influencia, mientras que está mucho más cerca de Buenos Aires, con servicios mucho mejores y mucho más baratos. Entonces, estas son cosas que hay que analizar, y para eso se hizo en su momento el estudio de CEPAL, y yo estoy reclamando constantemente que es en el interés de la Argentina y de Chile también que se estudie bien nuevamente cómo es la situación que ha cambiado a partir del año 2000 hasta 2014, para decir que este estudio de CEPAL
no estaba correcto. La conclusión del 2000 de CEPAL fue que los puertos del Pacífico no brindan ventajas generales para el comercio de Sudamérica con Asia, y le parece probar también la historia de Brasil, que ha tomado un rumbo totalmente por sus propios puertos. Esto le dije ya, las políticas de Brasil dan una idea de que están de acuerdo con CEPAL del 2000. Y por eso, si el corredor bioceánico central tiene pruebas que esto no vale más, conviene que se lo estudie correctamente. Muy bien, ahora vamos a los fundamentos del estudio CEPAL no han cambiado, distancias son lo mismo, el peso de Brasil a la costa este está aumentando, muchos hablan de la pérdida de importancia del Atlántico. El que perdió importancia es el Atlántico Norte, pero para nada es el Atlántico Sur. El Atlántico Sur creció por la importancia de Brasil absolutamente. Bien, ahora voy a referirme a algunas. Estoy feliz que está un amigo acá. En el 2002, hasta 2009, había muchos amigos en Salta que me invitaron a sus seminarios de comercio. No se Pero no me invito más porque no me invito más, después van a ver por qué no. En uno de estos hice una presentación sobre corredores bioceánicos y más o menos el 70% de lo que estoy diciendo ahora estaba en esta presentación. Y también había funcionarios de Antofagasta y Iquique que escuchaban la exposición. Así que presenté los datos, de modo que ellos no podrían decir que no sabían lo que es la realidad. Pero en Salta, hasta el día de hoy, muchos creen que es más lindo para ellos, creen los chilenos, en la propaganda chilena de puertos, y, digamos, no quieren mucho más el puerto de Antofagasta que el de Buenos Aires. Y es verdad, el puerto de Antofagasta es bueno para la exportación de mineral del norte de Argentina. Bien, acá se va a recordar muy bien el señor. En el 2009 visita el señor Zafiropoulos, entonces de JAICO, que era un ente de coordinación de integración del norte. Creo que ahora es intendente de Antofagasta o algo así, ¿no? Ya hubo cambio de gobierno. Ah, ok. Y declaró en una visita oficial, no solo en la presentación de comercio exterior de Salta, fue a visitar a Basualdo de Corrientes y Turbeck de Chaco y dijo: